Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Las afirmaciones en la DAG sobre la presencia de Jesús en esa parte del mundo, en ese periodo de tiempo, no es una amenaza para el cristianismo. No hay nada en esa afirmación que entre en conflicto con lo que dicen los evangelios canónicos, o lo que los evangelios gnósticos tienen que decir acerca de Jesús. Hay un desafío más fundamental, que proviene de las afirmaciones de la presencia de Jesús en Srinagar, porque allí tenemos un reclamo de un cuerpo. El cristianismo ortodoxo dice que Jesús murió por crucifixión, y luego después de 3 días, fue por un acto sobrenatural de Dios que resucitó, y que su credibilidad como maestro, y como representante de Dios, depende de la historicidad de ese momento. La afirmación de Cachemira es que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Regresó a la India. Regresó a Cachemira, por donde había pasado por su camino hacia, y desde Ladakh, y que vivió el resto de su vida, en esa parte del mundo ejerciendo aún el ministerio de maestro y sanador, hasta que falleció a la edad de 80 años. Porque el cristianismo siempre ha considerado la resurrección y ascensión de Jesús como el sello de aprobación de Dios, la prueba divina de la autoridad de Jesús. La afirmación de Cachemira es considerada por el cristianismo ortodoxo como simplemente imposible. La creencia en la historicidad de la resurrección sobrenatural de Jesús ciertamente parece ser el eje de la fe cristiana. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que fue visto por Cefas, y luego por los 12, y después de eso, fue visto por más de 500 personas, en una sola ocasión, de los cuales la mayoría sigue viva, aunque algunos han muerto. Continúa diciendo, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vacía, y nuestra fe es vacía, y somos falsos testigos. Bueno, por un lado el apóstol Pablo dice que la resurrección es histórica y vital, y por el otro, cuando usa esta frase, que apareció primero a Cefas, y luego a los 12, y luego a más de 500 personas, en una sola ocasión, ¿por qué está citando una fuente budista cuando usa esa frase, historicidad de algo que sucedió en Jerusalén, al invocar las palabras de un texto budista? Hay algo más sucediendo que no queda inmediatamente claro en la superficie, mientras que en los escritos de Pablo, la crucifixión y la resurrección parecen ser principios centrales del Evangelio de Marcos. El primero de los 4 evangelios canónicos guarda silencio sobre el asunto. El Evangelio de Marcos es ampliamente considerado como el primero de los evangelios canónicos, y no afirma ninguna resurrección. La historia del Evangelio de Marcos, en su forma más antigua, termina cuando los discípulos encuentran una tumba vacía. Jesús ha sido crucificado, y ahora ha desaparecido. Eso no es lo mismo. Y ese es el evangelio más antiguo de los 4. ¿Qué debe pensar el lector del impactante final de una tumba vacía en el Evangelio de Marcos?
Es un final en suspenso, con un Jesús desaparecido, un suspenso que dejaría a cualquier lector, hambriento de saber a dónde fue, qué pasó después, la expectativa de que Jesús moriría, y luego resucitaría. Por un acto sobrenatural de Dios, ciertamente parece estar incorporada en la narración de la historia del Evangelio, desde el principio. Ahora eso no es lo mismo que decir que esa era la expectativa, desde el principio. Porque incluso dentro de la narrativa de los Evangelios, la resurrección de Jesús parece tomar a los apóstoles por sorpresa. Pero si volvemos a los dichos que informan los Evangelios, Jesús dice, por ejemplo, tengo autoridad para dar mi vida y volver a tomarla. Ahora, esto se entiende tradicionalmente como una predicción de su muerte y resurrección, pero podría ser una predicción de su sobrevivencia a la muerte. Hay otro momento en los Evangelios, cuando Jesús compara su supervivencia a la muerte con lo que le sucedió al profeta Jonás, en una de las historias del canon hebreo. Ahora en esa historia, Jonás fue tragado por un gran pez. Y de alguna manera sobrevivió, y Jesús hace esa analogía de lo que le va a pasar a él, parecerá haber sido tragado por la muerte, pero sobrevivirá. Ahora, hay una diferencia muy importante entre esas dos cosas. Una resurrección es una cosa, sobrevivir a la muerte es otra cosa. Los escritores de los Evangelios y de los Hechos, creo que tienen claro lo que afirman, no es que Jesús sobrevivió a la muerte y luego tuvo una vida en otro lugar. Están afirmando una resurrección sobrenatural, como un acto de Dios, como una reivindicación de su identidad como Mesías y como Hijo de Dios, y que ese es realmente el eje histórico de sus afirmaciones sobre Jesús. Lo que es tan intrigante sobre la afirmación de Cachemira es que no solo tiene esta tumba, que parece ser la de un hombre judío, de Palestina exactamente, en el mismo periodo de tiempo que Jesús, sino que tiene el mismo nombre que Jesús, tiene un ministerio muy similar a la de Jesús, pero parte de ese santuario es la huella de 2 pies. Es una talla que se hizo como una forma de honrar a esta gran persona santa, y en los pies hay 2 marcas, en diferentes lugares, en cada pie, que pueden intrigar al espectador casual. Pero si colocaras el pie izquierdo sobre el pie derecho, y luego clavaras un clavo, a través de ellos en la tradición de la crucifixión romana, las marcas en esas tallas, es exactamente donde estaría la marca de ese clavo, de modo que el tallado es una afirmación directa de que la persona enterrada aquí había sobrevivido a una crucifixión romana. Por lo que la afirmación en Cachemira no es que se trate de un viejo Isa, que sea un maestro, un sanador y el líder de los sanados. El reclamo está allí, en el santuario mismo, de que se trata de Isa de Nazaret, Jesucristo. Y ahora tenemos que lidiar con la credibilidad de esa afirmación, y cómo la medimos frente a las afirmaciones del cristianismo ortodoxo. Pero, ¿es la creencia en la resurrección fundamental para el cristianismo según el apóstol Pablo? La respuesta pareciera ser sí, aunque existe esa cita desconcertante de los sutras, según el Evangelio de Marcos, la respuesta parecería ser no, la respuesta también es un no. Según la antigua fuente documental conocida por la letra Q, en ese contexto la letra Q identifica un conjunto de dichos utilizados por los escritores del Evangelio de Lucas y Mateo para completar su imagen de Jesús. Por esta razón muchos eruditos creen que Q es la expresión más primitiva del cristianismo, el relato más antiguo de los dichos de Jesús, y Q no hace mención de la resurrección de Jesús. Ahora, es justo decir que no todos los eruditos creen en la hipótesis Q. E.P. Sanders, profesor de religión en la Universidad de Duke, sostiene que el Evangelio de Mateo
se basa en el Evangelio de Marcos, y que el Evangelio de Lucas se basa en el Evangelio de Mateo y Marcos. Por lo que no hay necesidad de un conjunto de dichos conocidos como Q. El problema con esto tiene que ver con cómo Lucas maneja el Evangelio de Mateo, si lo conoce y prescinde de gran parte de él. Parecería más lógico sugerir que Lucas nunca lo había leído. ¿Por qué Lucas dejaría de lado el Sermón del Monte si Mateo lo ha plasmado tan bellamente como lo hace en su Evangelio? ¿Por qué contradeciría el relato de Mateo sobre el nacimiento de Jesús? ¿Por qué omitiría algo tan importante como la llegada de los Reyes Magos, que establece el nacimiento de Jesús como un evento importante en el mundo, en el escenario mundial? Si Lucas conociera el Evangelio de Mateo, ¿por qué de hecho desecharía esos fragmentos de tradición? Lucas se erige como un escritor supremamente histórico. Ni siquiera menciona esas afirmaciones aparentemente no, y tantos eruditos lo consideran más creíble que Lucas no conocía el Evangelio de Mateo. Y si ese es el caso, entonces existe este conjunto de dichos, que ambos están citando de una anterior fuente Q, esta fuente de dichos de Jesús, que no menciona la crucifixión y la resurrección. Y si ese es el caso, nos dice algo sobre la versión más primitiva del cristianismo. Exactamente lo mismo podría decirse del Evangelio de Tomás. Y hay muchos eruditos que creen que el Evangelio gnóstico de Tomás es el registro más antiguo que tenemos de los dichos de Jesús. Es diferente a los evangelios canónicos, no se centra tanto en las acciones de Jesús, sino en una serie de dichos claves, y el título del libro es interesante, dice los dichos del Jesús vivo. Y me pregunto si eso es una contraparte del Jesús muerto y resucitado. ¿El Jesús vivo implica el Jesús de la vida real? De cualquier manera, claramente pretende ser una exposición muy particular de las enseñanzas de Jesús, y los eruditos notan que la estructura de los dichos parece sugerir un relato menos refinado, más primitivo. Más auténtico de los dichos de Jesús de Nazaret. Lo interesante en este contexto es que el Evangelio contiene algunas enseñanzas realmente profundas de Jesús y no pretende tener que ver con la muerte y la resurrección. Viendo la historia de Cachemira en el contexto de la fuente Q y el Evangelio de Tomás, muestra que su relato de la vida de Isa es parte de una familia más amplia de narrativas profundamente interesadas en la persona y obra de Jesús, pero que ofrecen una narrativa radicalmente en desacuerdo con el cristianismo ortodoxo, sin mencionar su muerte y resurrección. Solo en el caso de Cachemira, en el que se había hecho un intento de asesinato en vida, hasta la crucifixión. En tiempo de Jesús, las rutas comerciales, desde el Medio Oriente hacia el resto del mundo, y hacia el este en particular, estaban muy bien establecidas, las rutas comerciales hacia la India. Y las rutas comerciales hacia Europa significaban la facilidad para viajar por el planeta, que no volverá a ser igualada hasta el siglo XIX. En ese contexto, los centros metropolitanos del mundo se convirtieron en lugares fenomenales de aprendizaje, un verdadero crisol de ciencias y filosofías. Es en ese contexto donde surgen grandes como Sócrates y Platón, y puede ser que debamos ver a Jesús y a quienes escribieron para él, en ese contexto histórico tuvieron acceso a la sabiduría del mundo. Y tuvieron acceso a viajar a otras partes del mundo. Así que creo que es completamente creíble suponer que Jesús pudo haber hecho visitas tan lejanos como Ladakh y Cachemira. El Evangelio de Tomás cataloga 114 dichos concisos y epigramas acreditados a Jesús. En él, Jesús describe el ciclo de vida de un ser humano,
que comienza como un aspecto de la luz divina. Luego se individualiza y se encarna como un ser humano, y luego de esto, la vida material pasa a un estado de reposo. Es exactamente igual que el viaje del héroe, que fue descrito por Platón. Más de 400 años antes, es el viaje del héroe descrito al comienzo del Evangelio de Juan en el prólogo. La diferencia es que el cristianismo ortodoxo dice que el viaje del héroe desde la luz a la vida material individual y de regreso al reposo, dice que es el viaje de Jesús. Mientras que en el Evangelio de Tomás y Platón dice que es la historia de todos nosotros. Ahora, lo interesante es que no se necesita una resurrección sobrenatural para hacerle dar el sentido de esa historia. Es el viaje en el que todos estamos. Dentro del cristianismo primitivo, algunos de los padres más importantes de la iglesia primitiva, personas como Clemente de Alejandría, Orígenes, el hereje Marción, Justino Mártir, tomaron esta visión más amplia de nuestro viaje humano de Platón, y lo vieron como de ninguna manera está en conflicto con su comprensión de Jesús. Así que para mí, es interesante que esta visión resuene en aquellos primeros padres de la iglesia. A través de su lectura de Platón, y que esta visión más estrecha y religiosa, se podría decir, está ausente en esas primeras historias, y en el Evangelio de Tomás, nuevamente tiene dichos muy primitivos, por lo que me pregunto, si estos documentos nos están dando un vistazo a Jesús. Antes del cristianismo, una visión platónica ilustrada de la condición humana, para que la historia de Cachemira no sea una historia en sí misma sin contexto, se sienta perfectamente comodamente con los primeros textos cristianos. Me encanta esa visión del viaje del héroe, que está ahí, en el Evangelio de Tomás, que comenzamos como seres de luz, luego nos individualizamos, tenemos esta experiencia material, para luchar con las preguntas de la vida. Y luego regresamos al reposo, enriqueciendo nuestra comprensión colectiva, en nuestro viaje de regreso. Me encanta esa visión del viaje del héroe, me encanta que esté allí, en el Evangelio de Juan descrito tan bellamente. Juan lo describe de Jesús, y me encanta que Platón, cuando describe el mismo viaje del héroe, dice que es cierto para todos nosotros, y creo que esa visión nos da el coraje para afrontar la vida, con mucha mayor confianza. Ver esto como un increíble viaje de aprendizaje, en el que aprendemos individualmente, y como un todo colectivo, y ciertamente, para mí ir redescubriendo el lugar de Platón, en los evangelios gnósticos. Y el más y las versiones más tempranas del cristianismo, han traído una emoción, y un coraje realmente frescos a mi propia vida. Quiero probar la vida con tremenda confianza y coraje, y eso es lo que escucho en los dichos del Jesús viviente, en el Evangelio de Tomás, y en los dichos de Jesús en cola, y en esta visión de Jesús antes del cristianismo. Antes de la confusión de los Elohim, con las historias de Dios, y el secuestro del cristianismo, por parte del imperio, que transforma a Dios en una figura aterradora, donde tienes que andar de puntillas, por temor a ofenderlo. Y puedes terminar siendo atormentado para siempre, si lo entiende mal. Creo que es una distorsión posterior de la expresión primitiva de las enseñanzas de Jesús. La afirmación de Cachemira sobre la presencia y el ministerio de Jesús en Cachemira nos da un contexto bastante diferente para mirar a Jesús, donde tenemos un Jesús que es un maestro espiritual profundamente interesante, altamente educado, que viajó profundamente, informado espiritualmente. Tenemos una explicación de por qué hay indicios del lenguaje budista de frases de los sutras que se infiltrarían en la narración de la historia, incluso por parte del apóstol Pablo, y ciertamente en los evangelios canónicos. De ninguna manera contradice las afirmaciones del cristianismo ortodoxo.
Más desafiantes son las afirmaciones del santuario en Srinagar, que sugieren que Jesús no resucitó, pero que sobrevivió a la muerte y que regresó a Cachemira, un lugar que había conocido cuando tenía 20 y tantos años. Y continuó su ministerio como maestro, sanador y líder de los curados. Si ese es el caso, entonces vuelve a poner sobre la mesa algunas preguntas bastante fundamentales. No me parece amenazante la idea de que podría haber autoridades fuera de la Iglesia que supieran algo sobre la vida de Jesús. Pero un cristianismo sin la resurrección no sería cristianismo desde la lógica de Pablo. 1 de Corintios capítulo 15 no sería cristianismo según las creencias de millones de cristianos en todo el mundo, pero eso no es para abordar la cuestión de la credibilidad de estas afirmaciones. Quien está enterrado en Srinagar, Cachemira, cuyo cuerpo es el de quien fue Isa de Ladakh. Quien fue Isa de Cachemira, y es un cristianismo que tiene un Jesús que sobrevivió a la muerte para continuar su viaje del héroe. Sin cristianismo, o es una visión de Jesús antes del cristianismo.